Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Jesús, en esta noche yo vengo delante de tu presencia, Señor, rogándote que sobre tu pueblo, Señor, haya revelación, Padre, en el nombre de Jesús. Sobre nuestras vidas, Señor, haya también esa revelación que explique, Señor, tu palabra, que dé, Señor, la palabra necesaria en el nombre de Jesús. Anhelo, Señor, con todo mi corazón, Señor, que la mesa que hoy se pone, Señor, sea servida, Padre, por mí, Señor, en el nombre de Jesús, con tu alimento santo, Señor, en el nombre de Jesús. Que yo pueda, Señor, servir de buena manera, Señor, la mesa para tus siervos, para tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo como tu siervo, Padre, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que los manjares que tú tienes, Señor, yo pueda servírselos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra pueda ser, Señor, entendida en el nombre de Jesús, en el corazón, en la mente y en todo el ser nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos alumbre con la palabra y que hoy nos ministre, Señor, de una manera quíntuple, Padre, en este lugar, en el nombre de Jesús. De igual manera, confiando, Señor, en lo que tu palabra declara, Señor, nosotros enviamos, Señor, sobre aquellos hermanos que han estado enfermos, Señor, la palabra de sanidad que llega hasta ese lugar y son levantados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Restaura, sana, liberta, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, y salva, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Anímanos, Señor, por favor, con tu palabra, con tu espíritu, con tu poder, en el nombre de Jesús, Señor, y que nosotros seamos instrumentos de salvación para muchos, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede sentarse por mientras aquí le enseño los anuncios que así rápidamente. Recuérdense que tenemos Santa Cena este domingo, ¿verdad? A las 10 de la mañana. El primer domingo de cada mes es a las 10 de la mañana. La reunión de mujeres es el día de mañana en la casa de mi hermana Roxana. Es la misma casa del hermano Jorge. Así que les están invitados mañana, invitadas más bien las hermanas. Ahí pusieron 9:30, pero es a las 9. Recuérdense que es a las 9. Amén. También la escuela de evangelismo 7 y 21 de junio. Así que es este miércoles y el 21. Para que usted lo tenga en cuenta. Es aquí de 7:30 a 9:30. Amén. Aquí lo único que vamos a hacer es instruirle, darle las herramientas, porque el evangelismo no se hace aquí adentro. El evangelismo se hace allá afuera. Amén. Gloria al Señor. ¿Usted está contento con que vamos a ir a evangelizar? Gloria a Dios. Qué bueno. Los que no están contentos ese día se van a contentar, va a ver. Es hermoso ver cómo llega a los pies de Cristo un alma. Es hermoso ver nacer a una criatura dentro del reino de los cielos. Amén. Y saber que es un alma menos que se pierde. Amén. Es un alma menos que no estará en la perdición eterna, sino en la salvación eterna. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche yo quiero platicar con usted acerca de este tema. Tal vez si me ayudan a bajar, por favor, hermanos, perdón, es que fíjese que hoy sí necesito ver algunas de mis notas. Gracias, hermanos. Muy amables. Hoy sí me voy a bajar un ratito porque tengo algunas notas ahí que me son necesarias. Está bien, perfecto. Gracias, hermanos, muy amables, muy amables. Vamos a poner un poquito así nada más para no interrumpir mucho a los de aquel lado. Amén. Sí miran bien los hermanos de este lado, ¿verdad? Mi lado izquierdo. Ok, entonces quiero platicar con usted con respecto a un tema que el Señor puso en mi corazón, que creo que es muy importante para nosotros en este tiempo,
Y no solo en este tiempo, ha sido de importancia siempre. Desde la eternidad ha sido importante este tema. Pero hoy quiero hablar con usted de esto que yo le titulé, ¿cómo participamos de su santidad? Porque si algo es importante, hermano, y el Señor nos ha hablado y nos ha venido hablando y nos seguirá hablando seguramente, de que Él viene pronto. Amén. Ahora, los prontos de Dios, usted sabe que pueden tardar para nosotros, porque nuestro tiempo no es igual al tiempo del Señor. En eso estamos bien claros, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice, esto yo lo voy a hacer pronto, fíjese que Apocalipsis dice así, ¿va? Esto para que vean mis siervos las cosas que sucederán, ¿cómo dice? Pronto, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tiene de que Juan lo escribió? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, se han ido cumpliendo todas las cosas que están en las Escrituras. Entonces, quiere decir que todo este tiempo, y fíjese que es extraordinario ver que el Señor habla y dice que Él no es que, como muchos tienen por tardanza su venida, dice la palabra, sino que Él lo que tiene es misericordia, ¿verdad? Entonces se va extendiendo. Como a Él le gusta, Jeremías habla y dice que al Señor le gusta, le deleita hacer misericordia. Entonces su misericordia lo que hace es extenderse en el tiempo, en nuestro tiempo cronológico, de tal manera que entonces todos procedan al arrepentimiento, porque ese es el anhelo de nuestro Dios, amén, que nadie se pierda, porque pues no fue hecho para el hombre, hermano, el lago de fuego, dice la palabra, sino que fue hecho para Satanás y sus ángeles. La perdición eterna no fue hecha para el hombre. Pero el hombre, obviamente, muchos hombres han escogido su perdición. Así como nosotros escogimos nuestra salvación, muchos escogieron su perdición. Pero, sin embargo, la misericordia de Dios, hermano, es extendida en tiempo para que todos procedan a ello. Amén. Entonces, en medio de todo esto, sabemos nosotros y entendemos que una cosa es salvación y otra cosa es premiación o galardones. Amén. Entonces, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de esta palabra de santidad específicamente, estamos hablando de que la santidad lo que nos va a llevar a nosotros es a momentos de premiación en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, específicamente yo no voy a hablar sobre los premios, sino que quiero hablar con usted de la manera en que llegamos a la santidad, de cómo es que Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, que participemos de la santidad de Él. Claro, en una mínima porción, hermano, porque realmente nosotros no lograremos tener toda su santidad, pero sí lograremos ser partícipes de su santidad. Amén. ¿Sí me doy a entender lo que le estoy diciendo? Es una cuestión de que no vamos a llegar a ser por nosotros mismos, eso lo he explicado en otras oportunidades, por nosotros mismos no vamos a llegar a ser santos, pero sí tenemos que transitar hacia la santidad de Dios. Es decir, el camino fue trazado para nosotros como seres humanos, por medio de Jesús. Y luego, después de eso, entonces su Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros en ese caminar continuo para que vivamos según la santidad de Dios, y llegará el momento en el que seremos transformados, pero no de nosotros mismos ni tampoco por nuestra destreza para hacer las cosas, sino porque simple y sencillamente la misma misericordia de Dios nos va a encaminar hacia ese momento en el que nosotros podamos ser transformados, liberados de este cuerpo que no se puede santificar por sí mismo, ¿verdad? Sino que está sujeto, o más bien tiene una inscripción de ley hacia el pecado o de pecar, pero que sí se puede sujetar cada día por medio del Espíritu a través de los pensamientos en nuestra mente.
¿Sí fui claro en lo que dije o no? Es decir, mientras más pensamientos de Dios tenemos nosotros en nuestras mentes, es decir, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, ¿verdad? Y obviamente lo llevamos a nuestra mente, eso ya lo hemos platicado, cómo es la mente, porque por eso dice la Biblia que ahora tenemos la mente de Cristo. Es decir, fue puesta la mente de Cristo, pero lo que nosotros tenemos que ir haciendo es quitando los velos o el velo que está para poder llegar a que esa mente de Cristo influya sobre nosotros por completo. De tal manera que entonces la carne esté completamente sujeta, completamente muerta, pues, ¿verdad? A sus delitos y sus pecados, de tal manera que entonces reine sobre nosotros la voluntad de Dios. Ya ahorita lo vamos a ver un poquito más despacio. Entonces, acompáñeme por favor, Levítico 27, y le puse estos 3 versos, porque es donde el Señor habla y dice, santificaos pues, y sed ¿qué? ¿Y sed qué? ¿Y sed qué? Ok, entonces pregunto, ¿se puede ser santo? Si la palabra lo dice, se puede ser santo. Yo he oído expresiones como, como que uno fuera santo. Sino, tal vez no lo es ahorita. Pero sí tenemos que encaminarnos hacia aquello. Si no, entonces nosotros no nos quedamos como pecadores. Si no hay un deseo, si no hay un anhelo, hermano, de llegar a ser santos, entonces el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros. Amén. Porque Dios es caballeroso, Dios no es de los que lo agarra a uno y bueno, venite, pues ahorita sí te voy a poner, pero vas a ver bien filudo. No, el Señor le dice, ¿quieres? Presento delante de ti la vida, la muerte. ¿Qué quieres? Yo te aconsejo, dice el Señor, que tomes la vida. Mire usted, como un consejo lo da el Señor, ni siquiera es una, porque el Señor bien pudo haber dicho, aquí está la vida, la agarran y se acabó. ¿Verdad que sí? Pero es que Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios tan extraordinario que nos dio a nosotros algo que muchos confunden, que se llama libre albedrío. El libre albedrío no es para hacer lo que se me pega la gana. El libre albedrío me sirve para tener una capacidad de decisión entre lo bueno y lo malo. Y claro, el consejo del Señor es escojan lo bueno, pero muchos escogen lo malo. De eso ya hemos hablado en algunas otras oportunidades, pero concentrémonos en esto. Santificaos pues y sed santos. ¿Por qué? Ok. Entonces, déjeme ver si estoy aquí en esto. Ok. Vamos a leer la otra parte. Dice 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, aquí dice, lo primero es santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Luego dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Ok? Bueno, entonces déjeme leerle esto que yo apunté, porque lo entendí y cada vez que entiendo algo mejor lo apunto para que no se me olvide y trasladárselo. Participamos de su santidad cuando nos santificamos. Entonces, ¿cómo participamos nosotros? Una de las cosas de cómo llegar a la participación de Dios, a la participación de la santidad, cuando nos santificamos. Cuando nos santificamos podemos tener parte de la santidad.
Es que, perdóneme hermano, no se puede, eso es algo así de, como decir, por ejemplo, ¿cómo llegamos a ser médicos? ¿Ah? ¿Alguien dijo lo que tenía que decirse? Estudiando medicina. Pues porque es que usted puede estar estudiando. Yo estudié y no por eso soy médico. Pero si usted estudia medicina, ¿qué va a llegar a ser? Un doctor, un médico. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a santificar? ¿Cómo vamos a participar de la santidad de Dios? Santificándonos. ¿Verdad? Muy fácil. ¿Lo entendió? Terminamos el mensaje. Santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Ok, entonces, ¿participamos de su santidad? ¿Cuándo nos santificamos? Pero no podemos santificarnos, oiga bien, no podemos santificarnos si no tenemos al Señor por Dios. Es que lo que pasa es de que aquí es bien claro, porque yo Jehová, vuestro Dios. Soy, perdón, vuestro Dios, gracias. Soy vuestro Dios. ¿Cómo va a poder usted santificarse a Dios si Dios no es su Dios? Es imposible. Entonces, por eso ve usted que hay gente que se santifica a su Dios. Se consagra a su Dios. Claro, la palabra consagración algunos lo toman como sinónimo de santificación, pero en realidad la consagración es el primer paso a la santificación. ¿Ok? Pero veamos esto. Entonces, si usted y yo no tenemos a Dios por Dios nuestro, no podemos santificarnos. No vamos a ir hacia eso. Si nuestro Dios es cualquiera otro, hermano, hacia eso va a estar tirada nuestra santificación. Hacia eso nos vamos a santificar. Y ahorita le voy a decir qué significa santificarse o santidad para que lo entendamos aún mejor. Ok, santificarnos si no tenemos al Señor por Dios, no podemos. Y si no aceptamos el llamado de Dios a nuestra vida, tampoco podemos. Y eso es lo que dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo vamos a participar de su santidad si nosotros no recibimos el llamado de Dios? Al decir no recibir el llamado de Dios, Dios te hace la invitación y te dice, ven, forma parte de mi santidad. Ven, yo te voy a dar de mi santidad. Ven, dice aquí, mire, santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces el Señor el llamado que hace es, ven. Vive como yo quiero que vivas, como yo he puesto en mi palabra que tú vivas. Es un llamado, no es obligatorio. Yo espero con todo mi corazón que nadie esté aquí a la fuerza. Y para Dios entonces tampoco es a la fuerza el santificarnos, sino es, ¿escuchaste tu llamado? Sígueme. Mire, un día estaba Leví, ¿se recuerda? Era recaudador de impuestos. Y el Señor llega y le dice, sígueme. El Señor solo caminó y Leví se levantó y lo siguió. Pero él fue el que aceptó la invitación, el llamado. No llegó el Señor y le dijo, me vas a seguir, ¿verdad? No le dijo así. Perdón, hermano, ya le hice ahí pedazos. Gracias. Solo le dijo, sígueme. Eso fue todo. Y ahí dejó, hermano, yo no sé cuánto dinero de haber recaudado aquel hombre en ese momento, pero él se levantó y se fue. Entonces es lo mismo. En esta noche, lo que el Señor te dice es, sígueme a mi santidad. Vive. Sé santo en toda tu manera de vivir. Ese es un llamado que Dios te hace hoy en esta noche. Y te dice, ven, sígueme conforme a mi santidad, vive conforme a mi santidad. Y a cada uno será el que escoja si lo toma o lo deja. Amén. Yo voy a seguir predicando,
definitivamente. Porque eso es lo que yo tengo que hacer. Esa es la instrucción que a mí me dieron. Predicarle, decirle. Pero en esta noche es hacerle el llamado y decirle, Dios te llama y te dice, ven, sé santo para mí. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Venga a la santidad de Dios en toda su manera de vivir. No en una parte. De una vez le digo, no en una parte. No es una cosa de que hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy estoy en la iglesia, mañana en el mundo. No, es todo. De una vez le digo, el llamado es todo o nada. ¿De acuerdo? El llamado es todo o nada. Y como dijera alguien, tómelo o déjelo. Pero es en toda vuestra manera de vivir. ¿Amén? Ok, entonces, ya dijimos que primero nos santificamos, es decir, participamos de su santidad santificándonos. Si lo tomamos por Dios, si aceptamos el llamado a nuestra vida, pues eso nos lleva, al entendimiento que Él es santo a plenitud. Es lo que dice el verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, esas cosas nos hacen de participar, hermano, por completo, sabiendo que Él es plenamente santo, totalmente santo, absolutamente santo. Amén. Entonces, cuando nosotros lo tenemos por Dios, primero, nos santificamos porque queremos ser santos. Segundo, porque Él lo tomamos como Dios. Tercero, porque recibimos el llamado y lo seguimos para que toda nuestra manera de vivir, toda nuestra vida, sea para santidad. Y por último, porque hemos entendido que solo Él es santo completamente, a plenitud. Amén. Ok, entonces, déjeme ponerle esto. Mire, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermano, nosotros necesariamente, para poder ver la santidad de Dios, para llegar a ser partícipes ya de la santidad visible total de Dios, de la plenitud de su santidad, ¿qué tenemos que seguir? Primero, la paz con todos. Y para eso nos va a servir a nosotros el vivir en santidad toda o poner en santidad toda nuestra manera de vivir. Porque parte de nuestra manera de vivir busca, como santos, busca la paz con todos. ¿Sí fui claro en lo que dije o no? ¿Qué dije? La santidad nos hace buscar la paz con todos. La santidad en cuanto a la vivencia de la palabra, de las órdenes, estatutos, mandamientos, preceptos. Cuando nosotros seguimos todo eso aquí, una de las cosas que eso nos demanda es tener paz con todos. Amén. Y entonces, eso obviamente dice seguir la paz con todos, y la santidad, esa santidad a la que se refiere, es la participación de la santidad de Dios en Jesús. Como Él se desarrolló, como Él caminó, así es como nosotros tenemos que, es parte de la participación de la santidad de Dios aquí. Si empezamos a ser santos aquí, llegaremos, hermano, a verle a Él en la plenitud de su santidad. No sé si soy claro con lo que le estoy diciendo. Si usted y yo empezamos a tener una vida santa aquí, llegará el momento en que el Espíritu nos va a trasladar, a quitar este cuerpo de bajeza, a darnos un cuerpo glorioso que sí va a poder contemplar la santidad total de Dios
Pero una de las cosas más demandantes de la Biblia es que tengamos paz con todos. Tremendo, tremendo. ¿Sabe por qué? Porque precisamente dentro de la bendición sacerdotal dice que el Señor te dé paz. Si algo nuestro Dios es Rey de paz. Amén. Fíjese que es tan extraordinaria la paz que dice la Biblia que el Dios de paz aplastará a nuestros enemigos. Entonces, ¿imagina usted cuánta importancia tiene la paz, hermano? Y por eso le decía, dentro de nuestra santificación, tenemos que seguir la paz con todos. Ahora la pregunta ¿es fácil seguir la paz con todos? Difícil, ¿verdad? Mire, no vayamos tan lejos, hermanos, y en nuestras propias casas no es fácil seguir la paz con todos, hombre. Tenemos diferentes puntos de vista, unos días amanecemos así como que un poquito quisquillosos, ¿verdad? De repente amanecemos así con el traje de puercoespín, ¿verdad? Que solo nos tocan y la gente dice, uy, hoy sí está. ¿Ah? Porcupine, creo que se llaman esos, ¿verdad? Está difícil, el hermano pescado, ¿verdad? Hoy se amaneció como pescado. Ok, pero solo que sin piel, ¿verdad? Solo las puras espinas. Difícil. Sin embargo, la santificación dice, digamos, es como la puerta, la paz es como la puerta. El seguir la paz con todos es como la puerta que se abre para que entonces nosotros lleguemos a la santidad, santos delante de Dios para verlo a Él en su santidad completa. ¿Amén? Ok. Ahora sí. Hebreos 12:7. Vamos a ver dónde dejé yo muy bien. Hebreos 12:7 dice, si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Hijos, ¿a cuántos nuestros padres no nos han castigado? Mire, si alguno su padre no lo ha castigado, puede ser por dos cosas. Uno, porque usted es bien portado. Y otra, vaya, dijo la hermana, porque no lo ama. Muy probablemente. O muy probablemente porque no es su padre. Ahorita lo va a ver usted aquí. Mire, pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes. Mire, hermano. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué palabra más dura va? Bastardo es alguien que no es hijo. Y lo dice, pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, yo hoy entiendo un poquito más cuando el apóstol Ríos decía, lo peor que le puede pasar a alguien después de pecar es que no le pase nada. Porque entonces eso implica, ese no es mi hijo. Otro padre tendrá, pero no yo, dice el Señor. Terrible, ¿va? Entonces, mire, es que a esto lo quiero llevar, que precioso. Yo cuando leí este pasaje dije, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias. Cuando haga algo malo, que me caiga, sinceramente. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne, que nos disciplinaban, y ¿cómo dice? Los reverenciábamos. Mire, tal vez en el momento en el que su papá le está dando su buena trancaseada o pescoseada, dirían, ¿verdad? Por ahí. Pues su buena cinchaseada, fajeada, o no sé cómo le dicen, fajada creo que le dicen también, ¿verdad? Porque faja le llaman en algunos otros lugares al cinto o al cincho, al belt, ¿verdad? Ok, entonces sería una belteada, porque aquí todo le ponen, todo lo
lo tratan de hispanizar, ¿verdad? Cuando a usted le dan, cuando a usted le suenan, cuando a usted le pegan sus padres, dice, los padres nos disciplinan a nosotros. Esa palabra disciplinar no necesariamente significa pegar, aunque muchas veces lleva implícito el castigo de esa naturaleza. Esa palabra disciplinar, y aquí lo tengo para que usted la disciplina busca corregir como cuando se educa a un niño. Tal tratamiento no se administra rudamente, sino con amor. Alguien podría decir, pero entonces ¿por qué nos pegan? Porque es parte del amor que uno siente. Quien te ama te aporrea, dicen por ahí. No, no es cierto. Bueno, eso es un dicho. Pero es que, hermano, perdóneme, ¿por qué nuestros padres en algún momento agarraron el cinto y nos dieron? O la vara y nos dieron. ¿Ah? Para corrección. Y bueno, usted me podría poner un montón de acotaciones para decirme por qué. Pero yo le voy a decir cuál es el motivo principal por el que nos dieron. Para vernos el bien toda la vida. Para vernos el bien toda la vida. El día que nuestros padres nos castigaron, nos dieron, hermano, tal vez un buen barazo o nos castigaron de alguna manera, no fue sino para vernos el bien. Y de hecho, esta es la cantaleta que ustedes, hijos, siempre han oído y que nosotros también oímos de sus abuelos. Y ellos de nuestros abuelos es, te estoy sonando hoy y un día me lo vas a agradecer. ¿Verdad que así dicen los papás? Un día me lo vas a agradecer. Y es cierto. Llega un día en el que uno dice, gracias a Dios, porque un día, aquel día que me dijo que llegaría a este día de agradecimiento, me sonaron. Sí, así es. Cuentan la anécdota de un muchacho que pues andaba en malos pasos, obviamente, lo metieron a la cárcel. Y él era reo de muerte. Reo de muerte, es decir, era preso y estaba sentenciado a muerte. Y entonces le dijeron, ¿cuál es su último deseo? Llámeme a mi progenitora, les dijo. Y cuando llegó le dijo, he aquí, el hombre que tú nunca supiste corregir. Y por eso estoy aquí. Claro, no todo, ¿verdad? No tenía la razón por completo. Porque también uno decide, parte de uno es decidir en la vida si quiere seguir buenos o malos pasos. Pero en parte tenía razón, porque jamás tal vez lo habían corregido en el momento que hubo que corregirlo. No solamente mamá, obviamente pues él tenía solo mamá, pero debe haber sido del padre también. Entonces, dice aquí, pero eso es tema familiar, otro día, ¿verdad? Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinan y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, oiga, al Padre de los Espíritus? ¿Y qué dice? Viviremos. Y aquellos, dice, es decir, nuestros padres, ¿verdad? En la carne, a la verdad por pocos días nos castigaban. Yo recuerdo que hace no mucho yo le dije a usted, creo que en un discipulado le hablé de esto y le dije, cuando alguien comete un pecado y uno como ministro, como el que lleva pues la batuta en este lugar, por misericordia de Dios, por supuesto, le dice, bueno, te vas a sentar por unos meses o te vas a sentar pues de aquí hasta que veamos a ver tus frutos. Yo le decía, ese es el castigo que tal vez menos importancia tiene. Se hace para sentar un precedente nada más, pero en realidad a la larga, cuando es una cuestión de pecado, ¿quién sabe verdaderamente? ¿Quién conoce verdaderamente si ya hubo una restauración interna o no? Dios.
Dios, porque digamos aquí conmigo puede venir esa persona y portarse bien, estar en todos los cultos, leer la Biblia, venir aquí y orar, ¿verdad? Actuar y todo lo que usted quiera, pero en realidad yo no puedo determinar si en su corazón hubo un arrepentimiento y un cambio. Eso no puedo determinar yo, pero Dios sí. Entonces dice la Biblia, y aquellos a la verdad, nuestros padres por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía. Eso no mucho nos gusta, ¿va? Pero pues nuestros padres deciden cómo nos educan, cómo nos castigan, cómo nos disciplinan. Mas dice, para lo que nos es provechoso, que esto, mire, el castigo que Dios nos da como a hijos. Las disciplinas que Dios nos da como a hijos. Mire para lo que sirve. ¿A fin de qué dice? Por eso el tema. Porque entonces yo entendí. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe cómo nosotros participamos de la santidad de Dios? A través de la disciplina de Dios. A través del castigo de Dios. Yo estoy en el entendido de que Dios tampoco es un viejito de barba blanca sentado en una silla con un gran látigo a ver quién se porta mal para estarle dando. Dios no es así. Pero el castigo de Dios para nosotros, las disciplinas de Dios para nuestras vidas, nos hacen partícipes de la santidad de Él. Eso sí es seguro. Eso sí es seguro. Entonces, por ejemplo, digamos, alguien viene, está sirviendo, pero de pronto entra en una situación de pecado, y entonces uno viene y le dice, ¿verdad? Te sientas, muy bien. Ese castigo es solo externo, es solo visible. Pero la disciplina que Dios pone, hermano, eso nos lleva a nosotros, no por supuesto, estar sentado, pues, usted sabe, ¿verdad? Que de alguna manera, bueno, usted no sabe, gracias a Dios, porque no ha estado sentado, nomás para oír la palabra. Pero es vergonzoso de alguna forma, porque uno sabe que lo primero que van a preguntar, hermano, ¿y por qué está sentado? Entonces sí, y el que lo pregunta también, perdónenme, pero es morboso. Porque él ya sabe. Ya sabe que si estaba en privilegio y ahora no está en privilegio, alguna cosa pasó. ¿Para qué va y pregunta? Yo he sido claro con usted, ¿verdad? En decirle, cuando usted ve a alguien que está ministrando y de repente ya no está ministrando, no le vaya a preguntar a él, pregúnteme a mí. Sí. ¿Sabe qué le voy a decir? No lo dije yo. ¿Verdad? Sí, es que, ¿para qué nos vamos a hacer bolas, hermano? Mire, mejor calladito, ¿sabe por qué? Porque lo mejor es que cuando haya una disciplina de Dios para nuestras vidas, entendamos de que aquella persona lo están llevando a la participación de la santidad de Dios. Y digámosle, gracias Padre, porque lo está santificando. Esa debe ser nuestra oración. Gracias Padre, porque lo está santificando. A menos que no fuera hijo, no le pasaría nada. Ya se lo dije. Entonces ahí sí, Padre, por favor, ten misericordia y que sea salvo. Yo le voy a presentar el plan de salvación. Porque no es hijo. Si no siente el castigo de Dios sobre su vida para tratar, para llevarlo a su santificación. Entonces las disciplinas son otra cosa que nos llevan a nosotros a la santificación. Quiero leer este pedazo, esta parte que me encontré por ahí que me gustó mucho. La disciplina busca corregir como cuando se educa a un niño. Tal tratamiento no se administra rudamente, sino con amor, pensando en el bien del educando. En lugar de desalentarse, los lectores deberían considerar sus persecuciones como una evidencia del amor de Dios por ellos. Fíjese,
Tremendo, ¿verdad? A quienes trata de hacer madurar. El autor nos sugiere que Dios sea responsable de los sufrimientos que pecadores empedernidos les infringen. Alguien tal vez no entendió esto, ¿va? Pero ahorita se lo voy a explicar. Pero sí indica que utiliza hasta las circunstancias más adversas como un medio para la realización de sus propósitos. Entonces, ¿qué quiere decir así en pocas palabras? Sencillamente que en esta parte, en esto que leímos de Hebreos 12:7 al 10, el autor de Hebreos lo que está diciendo es que para los que son pecadores, porque ya son pecadores y porque les gusta pecar, las cosas que les vienen malas no es sino a causa de su mismo pecado. Pero a los que somos hijos, muchas cosas que nos pasan adversas a nuestra vida son para llegar al cumplimiento de los propósitos de Dios para nosotros, de tal manera que seamos partícipes de su santidad. Amén. Ahora, esto lo va a entender aquí. ¿Qué es santidad? Santidad en el hebreo es, o viene de la palabra kadash, que es la raíz primaria, ser limpio. Causativamente, hacer o pronunciar o observar cómo. Es decir, ser limpio, hacer limpio, pronunciar a alguien limpio, u observar a alguien como limpio. Eso es lo que significa. Ceremonialmente o moralmente, limpio, a eso se refiere. Es decir, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, ser santo o señalar. Entonces, la santidad, hermano, la santidad, lo que quiere decir es ser limpio. De una manera ceremonial, obviamente es porque, digamos, se santificaban lavándose, por eso está el rito de la purificación con el agua. Pero nosotros, digamos, la manera ceremonial que el Señor puso en nuestras vidas para ser santos o para ser limpios es a través de la sangre del Cordero. Cuando nosotros nos acercamos, por eso es que la Santa Cena es algo extraordinario. Cuando nosotros nos acercamos a la Santa Cena, estamos recibiendo en nosotros la purificación. La Biblia dice que casi todo se purifica con sangre. Casi. Hay algunas cosas, por ejemplo, lo que usted está haciendo ahorita, cuando nos exponemos nosotros a la palabra del Señor, nos estamos purificando también. Porque la palabra nos va enseñando a nosotros qué cosas dejar que no le agradan al Señor. Amén. Entonces es el agua de la palabra. Ok. Hay otras cosas ahí que estaban platicando con José con respecto a también las cenizas de la vaca roja o alazana. Pero eso vamos a verlo otro día. Que todo se cumplió en Jesús. Santidad en griego es hagios, de hagos, que significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, ahí dice, o religioso, ceremonialmente consagrado, significa entonces santísimo, santo o santa. Entonces, vea que ambas cosas hablan de ser ¿cómo? De ser puros, de ser limpios, de ser consagrados, de no tener culpa. Alguien que llegó a Cristo Jesús y ya no tiene culpa porque la sangre del Cordero pagó por sus pecados. Pero que ahora tiene que seguirse santificando a través de la palabra, obedeciéndola. Porque usted me dijo, desde que empezamos, que usted, bueno, no me dijo, pero yo le dije a usted, que el Señor le estaba haciendo un llamado a vivir santamente. Ahora, no, la pregunta sería, en este momento,
¿Usted acepta el llamado o no? Bueno, si usted acepta el llamado, entonces lo que sigue para ser santo, lo primero, el Señor ya lo dio. Porque ceremonialmente ya fuimos consagrados a través de la sangre del Cordero. Cuando usted y yo llegamos arrepentidos delante del Señor y le dijimos, Señor, ten misericordia de mi vida, yo ya no quiero seguir, Señor, en este mismo camino de pecado, sino que ahora te abro mi corazón, sé tú mi Rey, el que gobierna mi vida. Entonces el Señor agarra y dice, muy bien, pásenme sangre, pásenme la sangre que yo derramé y la voy a poner sobre de él. Ceremonialmente, usted y yo fuimos consagrados, aquí mire, delante de Dios. Es decir, fue quitada nuestra culpa. Amén. Y ahí empezó nuestra santificación para con el Señor. Entonces, cuando empezamos ahí, en esa santificación, entonces ahora llegamos y decimos, muy bien, ¿qué más debo de hacer? Lo llama el Señor. Y usted dijo, sí, yo recibo ese llamado, perfecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer mi palabra. Dentro de la obediencia de la palabra, si usted y yo fallamos, también tenemos que atender y entender que nos van a castigar. O disciplinar, pues. ¿Verdad? Y eso, hermano, nos va a hacer a nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Cuando a usted y a mí, de repente, hermano, se nos viene la estantería, se nos vienen las situaciones adversas, se nos vienen las situaciones difíciles, a causa de que nosotros no obedecimos en algo, entonces, hermano, eso nos va a llevar a la santificación, a la participación de la santidad. ¿Qué pasa entonces? Preguntaría alguien, ¿va? ¿Qué pasa entonces cuando vienen situaciones difíciles no habiendo nosotros pecado? Es porque estamos siendo afirmados dentro de la santidad de Dios. Porque como ya estamos siendo santificados, entonces vamos a pasar esa prueba. ¿Cómo o dónde lo vemos? Hermano, en Cristo Jesús. Porque Él fue llevado por el Espíritu, ¿verdad? ¿A dónde? Al desierto. Y ahí fueron las tentaciones, pero Él estaba ya limpio, pues. Él ya era limpio. Entonces, lo único que hizo fue afirmar o reafirmar. ¿Quién era? Hijo. El Hijo de Dios. Porque el diablo lo dudaba. Y le dijo, si eres hijo de Dios, hasta tal cosa. Si eres hijo de Dios, hasta el otro. Si eres hijo de Dios, hasta el otro. Pero el Señor sabía que Él era la misma, el santo de Dios. Entonces, Él solo lo que hizo fue confirmar lo que Él ya era. Hijo. Las cosas que nos vienen a nosotros, no para castigo, sino para confirmarnos a nosotros, lo que hacen es precisamente eso, la confirmación de ser hijos. Y nos hacen entrar más al reino. Se recuerda ese pasaje, ¿verdad? Que confirmaban los ánimos de los discípulos, diciéndoles, es necesario que por muchas tribulaciones pasen para poder entrar al reino. Ok, sigamos aquí. Rapidito. Éxodo 28, 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. La mitra era como la gorrita esa, ¿verdad? Por la parte delantera de la mitra estará. Es decir, aquí, al frente. Y estará sobre la frente de Aarón. Ahí dice algo más. Y luego en la parte B dice, y sobre su frente estará de vez en cuando, para que obtenga gracia delante de Jehová. Perdón, entonces me equivoqué cuando se lo leí. Y sobre su frente estará continuamente. Entonces, la santidad de Jehová, ¿cuándo es? Continuamente. 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 Es darle continuidad, darle seguimiento
a la santidad de Dios. La santidad de Dios es algo que se va desarrollando continuamente. Es ir, ¿verdad? Fallo, sí, pero cada vez me acerco más a la santificación. Cada vez me acerco más a la santificación. Fallo menos, fallo menos, fallo menos, fallo menos, fallo menos, fallo menos. No dice que no vamos a fallar, sino fallamos menos cada vez. Amén. Ok. Entonces, dice que esa lámina de oro decía santidad de Jehová. Déjeme llevarlo a esto, mire, para que obtengan gracia delante de Jehová. La palabra gracia viene del hebreo, en este caso, ratzá. La raíz primaria dice agradarse con, especialmente satisfacer una deuda. Aceptar es acepto, es algo afecto, agradable, agradar, ser amado, amar, complacer, conformar, correr, desear, estimar, es un favor, es gozar, es gracia, es perdonar, es propicio, es querer recibir, recibir, reconocer, someter, pero también es una influencia divina en el corazón del hombre, es una provisión del cielo para enfrentar situaciones de adversidad. Todas esas cosas van dirigidas hacia la gracia. Entonces, la santidad a Jehová que nosotros vivimos continuamente nos lleva a nosotros a obtener la gracia delante del Señor. Entonces, ¿cómo participamos de nosotros? Para mantener la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque usted sabe que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Perfecto, perfecto. Dígale al que tiene al lado suyo, somos salvos por gracia. Ok, excelente. Somos salvos por gracia, pero déjeme decirle esto. Dice la Biblia que hay algunos que han tomado la gracia como ocasión de libertinaje. Entonces no se trata, óigame bien, la santidad a Jehová, de lo que se trata más bien es de que continuamente nosotros, ¿y esto dónde estaba? Por la parte delantera de la mitra, es decir, aquí, en nuestros pensamientos. Significa entonces que nosotros continuamente debemos de estar siendo transformados por la palabra que está en nuestra vida, que se renueva día con día. Entonces, con ellos sí obtenemos la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo participamos nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos participando de la santidad al Señor? ¿Cómo? Cuando las características de la gracia están presentes en nuestras vidas. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos siendo favorecidos por el Señor, que se nos ha sido dada, ¿qué más le dije? Que era una influencia divina en el corazón del hombre, es decir, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro caminar, todo ello es conforme a lo que Dios ha puesto, conforme el Espíritu nos impulsa, es decir, buenas acciones, pero buenas acciones acompañadas de un corazón puro, de una fe sincera en nuestra vida, y no solamente hoy hoy amanecí de buenas, voy a ser bueno con todos. No, y mañana, y pasado, y ayer, ¿cómo se levantó? No, ayer sí me andaba yo, pero con la cachucha al revés, con la gorra al revés. No, Señor, la santidad era continuamente sobre la frente, en la parte delantera, es decir, que todos lo vean. Sí me doy a entender con lo que le estoy diciendo. Ok, ahora, veamos esto, mire. Romanos 12:2. Por eso me gustó más todavía esto. No os conforméis a este siglo, sino que dice,
¿Cómo se renueva entonces el entendimiento? ¿Dónde está su entendimiento? Aquí. Bueno, no aquí pues, sino que el entendimiento está en nuestra mente, por supuesto, ¿verdad? Ya hemos platicado de la mente, pero aquí en nuestra materia gris, en nuestro cerebro, se almacena, hermano, el conocimiento que cada día vamos teniendo nosotros del logos de Dios. Para que después el Espíritu lo transforme en una vida en nosotros, que es lo que llamamos rema de Dios, o rema del Espíritu. ¿Amén? El entendimiento del Espíritu desarrollado, así en pocas palabras. Entonces, nosotros, fíjese que la gracia, dijimos que era algo agradable, ¿verdad? También una influencia divina, pero algo agradable. Mire, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero después, ¿qué cosa? Agradable y perfecta. Entonces, si usted se da cuenta, dice, digo pues, aquí lo dice el apóstol Pablo, el verso seguido. Digo pues, ¿por qué? ¿Por quién? Por la gracia que me es dada. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Que simple y sencillamente él estaba siendo transformado en su entendimiento. No por la gracia, sino por la palabra. Porque ¿cómo nosotros cómo nosotros, hermanos, somos renovados en el entendimiento? Por la palabra. Y claro, cuando él era transformado por la palabra, a través de la renovación de su entendimiento, entonces se iba evidenciando la gracia de Dios en su vida. ¿Y eso qué implicaba? Su santificación. Era acercarse más a ser santo como Él es santo. Sí me doy a entender, ¿verdad, mi amado? Entonces, dése cuenta que no es una cuestión de decir, es que no somos santos. Sí, pero tenemos que tener el deseo de serlo. Entonces, cada día yo me debo de acercar a través de renovar mi entendimiento y de ver en mí la gracia de Dios sobre mi vida. La influencia divina de Dios, del Espíritu sobre mi vida. Porque yo le invito a que lea el resto de Romanos. Pero quiero ver si en este otro pasaje, déjeme ver. Vamos a ver. Creo que no es en este pasaje, pero usted va a encontrar un pasaje. Vamos a ver si es este. Sí, creo que es este. Porque entonces, aquí, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Aquí es. Esto lo escribe el apóstol Pablo también. Le invito a que lea desde el verso 17 hasta el 32 en este pasaje, pero solo quiero leerle este. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de ¿dónde? Lo vuelve a hablar. En el espíritu de vuestra mente. Es lo mismo que está hablando en Romanos 12. Ahora este va a ser otro de mis pasajes favoritos. Efesios 4, 22 y 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, ¿en qué? Entonces, ¿cómo participamos nosotros de la santidad de Dios? Según este pasaje. ¿Ok? Por la renovación del espíritu de la mente. Ok, estoy de acuerdo con usted. Pero ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se logra? A través de la verdad. A través de la verdad. Y la Biblia dice que su palabra es verdad.
La Biblia dice que Jesús es verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, la renovación para nosotros es continuamente, cada día estar siendo revestidos o vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo mismo. ¿Por qué digo que Cristo mismo es el nuevo hombre? Porque, hermano, Cristo murió, resucitó, y cuando resucitó le dieron un nuevo cuerpo. Por eso era un nuevo hombre. Al grado que habían unos que no lo conocían. Tú eres el hortelano. ¿Acaso tú eres el único extranjero que no sabe lo que pasó? Entonces, ¿qué era? Un nuevo hombre. Y no lo conocían. Sí me doy a entender, ¿verdad, mi mamá? Ok, entonces, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, una de las cosas por donde empezamos es hablando la verdad cada uno con nuestro prójimo. Así empezamos nosotros a ejercer o a ejercitar más bien la verdad de Dios en su palabra para con nosotros, hablando verdad entre nosotros. Hermano, ¿por qué vino tarde a su privilegio? Es que usted hubiera visto, hermano, qué tráfico más terrible, hermano. Salí desde las 4 de mi casa. Mentiroso. No salió ni desde las 4, ni había tráfico siquiera o tránsito para llegar a este lugar. Si vive a 5 minutos de aquí. Perdón por los que viven a 5 minutos de aquí, yo también más o menos vivo a 5 o 7 minutos de aquí. Pero hermano, si dice que el ejercicio prácticamente de la verdad empieza con hablar la verdad cada uno con su prójimo. No, hermano, sinceramente, fíjese que llegué cansado o cansada y me quedé bien dormido. Cuando yo sentí, eran las 7:20. Y en lo que me bañé, me cambié y ya vine tarde. Ah, bueno, está bien. Es mejor. ¿Cómo? La cosa es que nosotros necesitamos hablar verdad. Cada uno con nuestro prójimo, en principio. Mi amor, ¿por qué te fue mal en la escuela? No, es que lo que pasa es de que fíjate que, no sé, el profesor me lleva ganas, a mí no me quiere. No es más fácil decir, fíjate, papá o mamá, que la verdad es de que no estudié. No entendí. Qué fácil es hablar, bueno, digo yo pues, qué fácil sería las cosas, qué fácil estaría participar de la santidad de Dios si nosotros empezáramos a hablar con verdad, fíjese. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué eso se vuelve una participación en la santidad? Hablar la verdad. Porque entonces ya no sería de que, bueno, vamos a empezar a hablar la verdad y ya me vale si llego tarde. No, sino que la verdad lo hace a uno ser responsable. La próxima vez no me quedo dormido y si me voy a dormir, pongo la alarma. Y digo, bueno, tengo privilegio. Entonces yo hago 5, 10, 15 minutos de mi casa para allá. Entonces yo me voy a arreglar 1 hora antes. Voy a dormir 1 hora, me voy a despertar, tengo 1 hora para llegar a la iglesia. Entonces en 45 minutos yo me baño, me cambio, me arreglo y termino. Y llego. ¿Amén? Ok. Vamos a ver aquí, solo esto rapidito. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, es necesario que usted vaya al capítulo 6, primeramente, para entender esto, del 14 al 18. Y yo le puse aquí, para entender en gran parte a qué se refiere con temor de Dios. Se lo leo rapidito. Que es el respeto a Él, no haciendo o apartándonos de todo lo que describen aquellos versos, pues eso es lo contrario al Señor, y si es que lo tenemos por Dios y lo respetamos y honramos como Padre, que es nuestro.
Proverbios 2:1 al 5 explica cómo entender el temor de Dios. Solo se lo estoy dejando para que usted lo vaya a leer. Bueno, aquí sería muy largo ya de seguir, creo que solo se lo leo. En la NBLH dice 1 Tesalonicenses 3:12 que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. El anterior es el temor de Dios, es lo que nos lleva a la santificación. Aquí el amor de Dios, el crecer y abundar en amor, unos para con otros, es lo que nos hace a nosotros vivir o ser partícipes de la santidad de Dios. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensible delante de Dios y Padre nuestro para la venida del Señor Jesús. Entonces, estar amando, deseando la venida del Señor Jesús es lo que nos va a hacer a nosotros participar de su santidad. Si no amamos la venida del Señor Jesús, no vamos a querer santificarnos. Y creo que esta es la última, sí. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, ¿cómo se va a llamar? Monte de santidad. Hebreos 12:22 dice, ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. ¿Cómo se va a llamar cómo se llama este monte de Sión? Porque esta era la promesa. Esto está en Zacarías 8:3. El monte de Jehová de los ejércitos se llamaría monte de santidad. Y Hebreos dice, ustedes, ahora, este tiempo, pasó ese tiempo de Zacarías a Hebreos para decir, ustedes ahora están o se han acercado al monte de Sión. Póngase de pie en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si algo anhela mi corazón es que todos podamos participar de la santidad de Dios. Porque sin santidad nadie puede verle. Es imposible que alguien lo vaya a llegar a ver sin esa santidad. Así que en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hoy nos acercamos, Señor, al monte de Sión. El monte de Sión es ese monte de la oración, el monte de clamor. El monte, hermano, donde podemos nosotros llegar y aún llegar a tener una participación de transfiguración como Jesús la tuvo en aquel momento cuando estuvo con sus discípulos y fueron sacados, llevados a un monte, a ese monte, hermano, tan extraordinario, donde nosotros podemos participar de la santidad de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego con todo mi corazón que nosotros podamos, Señor, ser partícipes de tu santidad, Señor, buscándola en cada una de estas cosas, hablando la verdad entre nosotros, buscando, Señor, la oración, la adoración, Señor, buscando estar, Señor, acercarnos al monte de Sión en el nombre de Jesús, Señor. Que podamos ser partícipes de la santidad, Señor, en las disciplinas que tú nos pones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre bendito. En el deseo de ser santos, porque tú eres santos. En el aceptar, Señor, el llamamiento que tú nos has hecho hacia esa vivencia, Señor, continua. En la renovación de los pensamientos, Señor, de nuestra mente a través de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el deseo de tu venida, en la espera de tu venida, Señor, en ello queremos nosotros ser partícipes de tu santidad. Padre, yo te ruego en esta noche que bendigas a tu pueblo y que todos podamos ser participantes de tu santidad. En el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, levante sus manos, se lo ruego por favor. Y dígale con sus propias palabras, Señor, quiero participar de tu santidad.